Este es el primer video que hago con el celular, así que espero que se vea mejor y que no se vea tan horrible. Porque intenté conectar el micrófono pero no funciona, así que fue una inversión inútil. El libro del que quiero hablar hoy se llama, como seguramente lo va a decir en el título del video, Vacas, de Matthew Stokoe. Vacas es un libro bastante fuerte y bastante intenso que me leí creo que en como 2 días o algo así, no porque fuera la maravilla literaria, sino porque es bastante corto y segundo y más importante es porque quería olvidarme de él lo más pronto posible, así que lo decidí acabar con bastante rapidez. Pero aunque lo haya leído rápido, aquí estoy sometiéndome a recordar el mismo como un mes después de haberlo terminado, porque no sé, quizá me gusta sufrir. Para entender los temas que se tocan a lo largo de la obra de Matthew Stokoe y principalmente del libro Vacas, tenemos que entender a qué género pertenece. Este género se llama splatterpunk. El splatterpunk es un término que se acuñó más que nada en la década de los 80s y de los 90s para describir a historias que son terror, pero son un terror más fuerte y más como intenso al que estábamos acostumbrados, o bueno, al que estaba acostumbrado la gente en esos tiempos. Por ejemplo, y creo que lo pone justamente en la Wikipedia del Splatterpunk si lo googleas, una de las obras que se consideraba Splatterpunk en ese tiempo fue la película de Hellraiser de Clive Barker. Si la han visto, pues es una película de terror normal, podríamos decir actualmente, pero que en su tiempo sí fue más sangrienta y con temas mucho más morbosos de los que estaban acostumbrados a ver, y por eso se acuñó el término splatterpunk. Podría decirse que ese género es bastante parecido a lo que sería el gore, pero no necesariamente es el mismo. Ahora vamos a ver entonces en qué se diferencian tanto el splatterpunk como el horror como el terror en general. Ahora, conforme ha avanzado el arte, conforme ha avanzado el idioma y conforme han avanzado los temas que se tocan en cualquier tipo de medio, en especial creo que en la literatura, pues vemos que como lo mencioné hace un momento, ahora Hellraiser ya no se le considera splatterpunk, se le considera solamente terror. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay historias y a lo largo de todos los años que han pasado desde entonces, hay historias mucho más violentas, morbosas y con temas mucho más oscuros que lo que se llegó a tocar, por ejemplo, en películas de aquel entonces o en novelas o en lo que sea. Actualmente entonces las historias que consideraríamos splatterpunk son mucho más fuertes, tanto así que ahora se le considera justamente un sinónimo del horror extremo, de cosas que la gente común no suele ver o no suele disfrutar. O bueno, si lo disfrutas también eres bastante raro. La diferencia entonces, según yo la entiendo, entre el splatterpunk y el horror normal sería que el horror normal solamente toma elementos de el horror mismo y de la fantasía con el mero objetivo de asustar a los espectadores o de provocarles en menor medida como temas sobre los que puedan reflexionar. Aquí entonces en la actualidad entrarían, como ya lo mencioné hace un momento, clásicos del horror como por ejemplo el mismo Hellraiser, It de Stephen King, El Exorcista y cosas de ese estilo. El gore, por el otro lado, es más bien tolerable para los que somos ya fans como más experimentados del horror, pero tiende a inquietar un poquito más a las personas que no están acostumbradas tanto a consumir ese tipo de historias o ese tipo de género. Y como lo sabemos, el gore se caracteriza por hacer un uso excesivo de lo que sería la sangre y la violencia. Y algunos de sus ejemplos más clásicos sería en cuestión de películas, la saga de Jigsaw o los slashers clásicos. Y finalmente, pues ahora sí es que llegamos al splatterpunk, que es un género que se caracteriza por ser mucho más violento que por ejemplo el gore y que también toca temas bastante oscuros
y explota básicamente todos esos temas con el objetivo principal no solamente de inquietar o de generar cierta angustia, sino que principalmente de generar shock en el espectador, sea en formato de película, en formato de novela, en formato incluso de videojuego. Pudiéramos decir que existen ese tipo de historias. Ese es su principal como meta. El Splatterpunk entonces también explora bastante temas tabú y tiene también mucho incidencia en las áreas de la sexualidad, del abuso, tanto físico como sexual, como animal, como incluso a veces infantil. También algo que suele diferenciar al Splatterpunk de cualquier otro género, o bueno, también quizá también del snuff, eso podrían compartirlo, es que hay muchos más fluidos corriendo en pantalla que solamente la sangre, si saben a lo que me refiero. Es un género muy extremo y además otra cosa que siento que lo caracteriza bastante es que no tiene ningún aspecto redimible acerca del mismo. Este último punto creo que también es bastante importante en el ámbito de que nos ayuda a diferenciar el horror normal del Splatterpunk, que sería el horror extremo. ¿Por qué? Porque el horror normal tiene como que siempre esa yuxtaposición del bien contra el mal, la bondad contra la maldad, la sanidad contra la locura, y todas esas cosas. Y por lo general el bien siempre tiende a ganar, aunque le cueste mucho, aunque pierda mucho a lo largo del proceso, aunque tengamos miedo como espectadores de que qué pasa si no gana y todo eso, el bien siempre suele pues salir victorioso contra esa maldad que era la que nos amenazaba desde un inicio. Las excepciones que se me puedan ocurrir en cuanto a que no gane el bien, en cuanto al el género del horror, son más como si ya nos adentráramos al terror psicológico, pero bueno, ese es otro tema que no quiero tocar en este video. Y por ende, el Splatterpunk no tiene una batalla, digamos así, milenaria del bien contra el mal, para nada. En el Splatterpunk solamente hay malo y hay alguien peor y hay alguien monstruoso y hay alguien inhumano, y por lo general los protagonistas suelen ser los peores de todos. Las cosas más asquerosas que te puedas imaginar de una persona, más innobles, más asquerosas, las tiene o las suele tener el protagonista de una historia Splatterpunk. Para resumir entonces, si el horror quiere asustar mientras nos recuerda que al final hay cosas que pueden salir bien, y el gore quiere inquietar solo para devolvernos nuestra sanidad al final de la historia con un clímax positivo, el Splatterpunk quiere provocar mucho asco, quiere dejarnos en shock y quiere grabarse en tu memoria no porque sea una buena historia o un reparto memorable de personajes, sino porque te llegó a asquear a extremos antes impensados, o que no podías imaginarte que alguien pudiera escribir historias así de perturbadas. En sí pudiéramos incluso decir que el Splatterpunk es un tipo de horror bastante barato, porque historias o tramas profundas tampoco es que suela tener, solamente se aprovecha de una imaginación bastante perturbada por parte de él o los autores y ya está. Tú lidia con eso como tú lo creas posible. Y ahora hay algo que también quiero dejar muy en claro, porque es algo que me cala en lo profundo de mi cerebro lector, y es que muchas personas a veces tienden a confundir los géneros Splatterpunk con el género de ficción transgresiva, cuando uno con el otro no pudieran ser más distintos. El Splatterpunk es lo que ya explicamos, un género de horror extremo que solamente quiere provocarte asco, quiere provocar shock. Pero la ficción transgresiva es un género que se caracteriza por tocar temas tabú y también inquietar al lector o al espectador, pero con un propósito detrás. Generalmente haciendo críticas sociales o pues intentando abrirnos los ojos ante ciertas problemáticas que vive la humanidad día a día. Por ejemplo, un libro transgresivo bastante clásico, icónico y que su mensaje queda bastante claro sería Lolita, de Vladimir Nabokov, que
tocó temas muy incómodos y con escenas bastante perturbadoras también, pero con un propósito y con un mensaje hacia el lector. Hay que hacer esa diferencia bien clara. El transgresivo tiene un propósito, el splatterpunk no. Otro ejemplo de novela transgresiva podría ser también American Psycho, La Naranja Mecánica, Fight Club, ese tipo de historias que tienen como un mensaje claro, una crítica clara y nos hacen pasar por momentos incómodos, pero por algo. Y ahora pues lo que nos trae aquí, la novela sobre la que vamos a hablar hoy, que es precisamente una gran exponente del género splatterpunk por todos los temas que trata, por todas las escenas y principalmente por ser una historia bastante asquerosa. Ahora, si eres alguien como yo, aunque sea un poquito parecido, y tienes como una cierta inclinación hacia las historias inquietantes, hacia los temas tabú, hacia las, pues los temas como prohibidos, entre comillas, de seguro te habrás escuchado ya antes o visto en algún lado la novela, pues de vacas. Y yo precisamente decidí leerla por eso, porque la había visto en muchos como icebergs de novelas perturbadoras o como en tops de 10 novelas más asquerosas que he leído o las 10 novelas más perturbadoras que me he encontrado o así. Y como que eso despertó bastante mi curiosidad y dije, ¿de verdad es tan asquerosa como lo dice la gente? Pues el día siguiente a mi cumpleaños, y bueno, en mi cumpleaños me regalaron este Kindle, ¿cómo se produce? ¿Cómo se pronuncia? Y con esto también pues me suscribí yo personalmente a Kindle Unlimited. Y una de las primeras sugerencias que me salió ahí en el Unlimited fue la versión al español de Caos, de vacas, o sea, la de vacas. Y dije, es el destino. Y lo descargué y vi que era un libro bastante cortito y dije, ya sí puedo leerlo en un fin de semana y efectivamente sí lo logré. Empecé a leerlo creo que la mañana del 24 de agosto, que fue un día después de mi cumpleaños, y lo terminé de leer, creo que en la mañana, sí, más bien en la mañana del lunes, que estaba en el trabajo y no tenía mucho que hacer y dije, bueno, vamos a seguir. Y lo acabé. Y qué viaje fue. Y bueno, como en los otros 2 videos que tengo de libros, voy a hablar de qué trata, el inicio, el desarrollo y el final. Y algunos como pensamientos que se me quedaron flotando con respecto a la novela, pero ya esos los voy a poner hasta el final porque primero necesito como deshacerme de esta de los recuerdos que tengo de ese libro. Que de por sí no son muchos, pero los fui anotando conforme lo iba leyendo, así que voy a revivir cosas que quizá deberían haber permanecido ocultas en mi subconsciente, pero bueno. Ah, sí, una de las cosas como más sorprendentes y lo primero más bien que me sorprendió con respecto a la novela de Vacas fue que en las reseñas que había leído al respecto mencionaban mucho que era una historia aparte de asquerosa y por qué hiciste algo así, que era una historia mal escrita y que esa era como una de las críticas más constantes que tenía, pero conforme lo fui leyendo y justamente en los primeros capítulos yo no sentí principalmente que la prosa fuera un problema, al contrario creo que es una de sus mejores, o bueno, más bien la mejor cualidad que tiene, que es que tiene una prosa bastante buena, que sabe construir muy bien los sentimientos del protagonista y además genera un ambiente a lo largo de la historia como muy definido, muy deprimente, pero a la vez brutal. Y eso no suele ser común en historias splatterpunk, o por lo menos las 2 o 3 que yo he leído, sí suelen tener como mala prosa, como están escritas como si las hubiera redactado un adolescente, pero esta no, esta está bastante bien escrita. Lo que me pone a pensar que, o a lo mejor la gente cae en como una automentira hacia sí mismos, que cuando por ejemplo ven o leen algo que generalmente, que internamente les provoca cierta desagrado o cierto asco, tachan de el medio o
la producción o la película o lo que sea de algo que no está bien hecho. No sé si me explico. Por ejemplo, me pasó cuando estaba leyendo Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke de Eric La Roca, que decía que era una historia aparte de perturbadora y aparte de perturbada, estaba mal escrita y el autor no tenía ni idea de la vida y así. Y cuando yo la leí, su prosa de hecho me pareció bastante buena. Y justamente yo lo escribí, creo que en mi reseña de ese libro, que hay veces en las que a lo mejor caemos en la tentación de, porque no me provocó buenos sentimientos o porque por el contrario me desagradó, la tacho de que está mal hecha. Y siento que eso pudo haber pasado con Vacas. Hay que, como lector, aprender a distinguir sí que tanto disfruté de esta historia, pero también adjudicarle las cosas que de verdad se le tienen que adjudicar a una historia. Ahora bien, no sé si quizá también haya influido en que yo leí la versión al español y la mayoría de las reseñas que leí eran en inglés, así que quizá no sé si el traductor haya mejorado en ese sentido esta historia. Pero bueno, me quedaré con la duda, no pienso releer Vacas en inglés. Sobre la prosa de Vacas escribí: te permite entender muy claramente el descenso al caos del protagonista y hasta te permite comprender por qué hizo muchas cosas de las que hizo. Ahora bien, hay que recordar que entender el por qué no significa condonar lo sucedido. Van a entender por qué en un segundo. Y sí, entonces eso fue lo que me sorprendió. La prosa, de hecho, es bastante honda. De ahí en más, creo que casi todas las cosas que sucedieron en la historia me las esperaba. Los actos de violencia, los actos, tú sabes, de otra naturaleza, la violencia contra la mujer, claro, es un clásico en el cyberpunk, el gore, of course, y tenía una idea de que pudiera tener cierto trato con desechos, pero no me imaginaba en qué volumen. Así que eso me sorprendió, no en el buen sentido. La historia empieza con Steven, que tiene 25 años, que vive con su madre, a quien apoda la bestia, y con su perro, que se llama Perro. Steven odia mucho a su mamá porque, además de ser muy asquerosa, siempre lo maltrata y desde que es pequeño lo ha intentado como que matar de formas sutiles, pero a últimas fechas ya está queriendo enfermarlo de forma más directa y matarlo, pues sí, más directamente con la comida que le da, como por ejemplo órganos recién extraídos o cosas de ese estilo. Steven también tiene como que esta fijación con la televisión y las vidas aparentemente perfectas que se muestran en los programas televisivos, en las noticias, en las películas y todo eso. Y tiene este anhelo también de una vida estereotípica, con esposa, con hijos, con un perro, una casa bonita, que cree que porque cree que solamente eso lo va a ayudar a sentirse normal, porque siempre se ha sentido como que bastante excluido y como que las personas a su alrededor son mejores que él en todos los sentidos posibles. Además también le da mucho miedo salir a las calles porque sabe que es distinto a los demás y como que eso también influye más en su como complejo de inferioridad. A las pocas páginas Steven empieza su primer trabajo en un matadero y ahí conoce a dos personajes medio importantes, uno de ellos que es el más importante, que se llama Crips, y otro de ellos que se llama Gomi. Cada uno es más desagradable que el anterior y es más pervertido. Y también entonces colocan a Steven en la zona como última del matadero, en donde solamente tiene que arrojar los pedazos de carne a una trituradora. En eso Gomi le platica cómo perdió sus dientes, sus labios y parte de la cara, y tiene que ver con una vaca. Y a los pocos días Crips
de como que lo está acechando, como que lo está vigilando, quiere hacerse su amigo y todo eso. Y a los pocos días entonces lo invita a la zona como principal del matadero, a donde están los carniceros literalmente, los que matan directamente a las vacas. Y es donde la historia pues empieza a mostrar sus, digamos, sus verdaderos colores. Digamos que esa zona donde están los carniceros es el burdel personal de Crips y de los mismos carniceros, y es un sitio donde escribí, donde todo tipo de fluido corre sin miramientos. Do with that what you will. Imagínate lo que quieras imaginarte. Crips, como ha notado que Steven es como muy reservado y muy tímido y le tiene miedo a todo, le dice que para liberarse y volverse un hombre de verdad, tiene que estar en esa posición, es decir, con los carniceros. Y si bien al principio Steven como que no está muy seguro y tiene bastante nerviosismo de matar vacas inocentes, después cede gracias a la influencia como tan influyente de Crips. Um, en esta escena de, digamos, justamente liberación, hay mucha muerte y, digamos, inserción de partes privadas en agujeros de carne vivos. Y Gomi es todo un espectáculo. Eh, no quieren saberlo. A partir de entonces en que Steven empieza a matar vacas, río de nervios, empieza también a cambiar y a tener una perspectiva como más positiva de sí mismo, y empieza también a armarse de valor para decirle a su madre que ya no quiere comer más de su comida y al contrario él va a empezar a alimentarlos a los dos. Al principio quiere envenenarla de forma lenta y digamos más tranquila con productos químicos, poniendo cloro o insecticida o lo que sea en la comida, pero al final descarta todo eso y lleva dos cuencos al baño y digamos prepara o los llena con algo recién hecho, recién salido del horno, digamos. Hay también una descripción muy larga de su consumo, del cómo ambos comen eso que Steven acaba de hacer, y describe también mucho su batalla como de voluntades y así. Y eso me va a perseguir por el resto de mis días. Lo había olvidado, pero lo acabo de recordar y Dios. Bueno, yo sola me engañé y me he provocado esto, así que no one to blame. Cierto, y también, casi lo olvidó, Steven se consigue una novia, Lucy, porque claro que hay tiempo para el romance en una historia splatterpunk. Y ella está como que muy obsesionada, tiene esta idea paranoica de que todos tenemos dentro de nosotros esferas o rocas como negras que son las culpables de que todo nos haga sentir mal o de que seamos unos fracasados o todo eso. Y también tiene como que la costumbre de diseccionar animales y de ver videos de autopsias. Aunque eso nos sorprende, no. Y bueno, regresando con Steven en una de sus jornadas, escucha algo detrás de una ventila y cuando se acerca ve a un toro que le advierte que si sigue juntándose con Crips o siguiendo sus consejos, siguiendo sus pasos, se va a arruinar pues la propia vida, porque lo que está haciendo no es como crecer, sino que es sedarse a sí mismo de sus sentimientos, porque cuando, por ejemplo, Steven describe su primera matanza, disocia y eso lo hace sentir más poderoso, así que en cierta parte tiene razón el toro. Y luego el toro también le enseña como la suciedad subterránea de vacas que escaparon una noche
del encierro de Crips y cómo ahí como ya están viviendo más felices, pero aún así tienen este deseo de vengarse de Crips por todo lo que les ha hecho a las otras vacas en el matadero. Al poco tiempo, Steven se acostumbra a matar vacas y luego Crips lo lleva al siguiente nivel diciéndole que tiene que matar a Gomi, el otro personaje interesante del matadero. Y ese sería como el cambio de matar vacas o animales a matar ya a un ser humano. En una escena que involucra tijeras de podar y orificios no aptos para la inserción de armas blancas. Este asesinato le da a Steven el valor suficiente para enfrentarse de una vez por todas a su madre después de varias cenas, almuerzos y comidas como los anteriores. Creo que para mí, en lo personal, el evento de la muerte de la bestia fue la cosa más asquerosa del libro. Y digamos que después de Steven someterla, ella muere ahogada por ser el eslabón final de un cien pies humano. Literatura. Cuando la bestia muere, Steven trae a Lucy a vivir consigo porque son del mismo edificio y solamente ella se cambia de departamento. Y al poco tiempo ella queda embarazada y con todo lo que habíamos visto, con todo lo que había leído hasta entonces de esta historia, tan pronto leí la palabra embarazo, supe que algo iba a pasar con ese bebé, pero no me imaginaba a qué grado algo sucedería. Pero no nos adelantemos. Pasan las semanas y arreglan el departamento como súper lindo y súper estereotípico y empiezan como a surgir entre ellos, a más allá de amor, dentro de ellos mismos individualmente cierta sensación de normalidad y por ende la felicidad que ambos creían que jamás podrían obtener. A lo largo de sus jornadas también Steven ya ha hablado varias veces más con el toro y el toro insiste que quiere matar a Crips por lo que mencionamos ya de hace un momento para satisfacer su necesidad de venganza y llegan al acuerdo de que Steven va a matar a Crips, pero las vacas tienen como que estar presentes para no sé, porque quieren estar presentes. Y porque Steven también tenía como, ya se había hecho adicto a esta sensación de poder que llega a él con el matar. Y bueno, emboscan a Crips y el toro lleva a Crips desmayado y a Steven al subterráneo donde están las vacas y ahí Steven, digamos que filetea a Crips y las vacas pues lo disfrutan demasiado. Lo disfrutan demasiado y eso también despierta un instinto asesino, un deseo de sangre en las vacas. Y también hay una escena, digamos, que describe un encuentro, digamos, íntimo entre Steven y una vaca. Pero eso nos sorprende, no. Luego de vuelta en el hogar de Steven y Lucy, Lucy empieza a tener otra vez esta necesidad de encontrar las esferas negras dentro de sí y dentro de las personas generales, pero en realidad solamente de sí porque se da cuenta de que esta realmente nunca se fue y lo que pasó cuando empezaron a vivir juntos y tener esta relación es que ignoraban o según ella ignoraba lo malo que estaba con ella, pero eso pues ha vuelto a resurgir. Y en una noche en que Steven sale de juerga con las vacas, que ya lo ven como su salvador porque mató a Crips y les enseñó el camino a ser más poderosos y autosuficientes, esta Lucy se queda sola y se convence a sí misma de que lo que está creciendo dentro de sí no es un bebé, sino que es una de esas esferas que la hacen ser una desgraciada. Y entre todo eso también Steven empieza a sospechar de que el toro le quiere quitar su puesto como general o como líder de las vacas porque quiere ser él el toro el que las lidere
y Steven obviamente no quiere esto porque entre más poder, pues mejor se siente la gente. Y Steven siente mucho poder al estar liderando, entre comillas, a las vacas. Y entonces, como mencionábamos, una noche Lucy se queda sola y está pensando en lo que crece dentro de sí. Y entonces llega otra de las escenas más incómodas de leer, sobre todo si posees un órgano reproductor femenino. Lucy intenta extirpar la esfera de sí, digamos primero con sus manos. Y cuando ve que no puede, intenta hacer el orificio más grande con un bisturí. Y abre hasta el ombligo y con eso 2 personas mueren, digamos. Luego Steven llega a su casa y encuentra muerta a Lucy y cae en depresión, no solo porque con esto su idea de la vida perfecta o la vida feliz se ha hecho pedazos, sino también porque siente que desde el más allá la bestia como que se está burlando de su desgracia, porque quizá ella sabía que él realmente jamás hubiera podido ser feliz y ella está feliz en el más allá por eso. Y luego en medio de su ataque depresivo, el edificio donde literalmente vive se cae a pedazos por las lluvias continuas que han sucedido esos días. Y Steven obviamente pues huye de ahí porque en su casa hay... No, los cadáveres los sube a la azotea. Pero bueno, hay evidencia también pues de más cosas que él ha hecho y pues quiere huir de ahí. Así que escapa, se adentra entre las calles y le dan ataques de pánico porque no sabe qué está haciendo ahí y toda como el valor o la sensación de poder o de seguridad que había logrado construir hasta entonces está hecha pedazos. Y digámoslo así que como que sus propios pies lo guían hasta ¿cómo se llaman? Hasta los desagües. Y ahí en los desagües como que su memoria instintiva lo hace dirigirse hasta el hogar subterráneo de todas aquellas vacas. Y ve que está vacío, pero espera dentro de una fosa donde todavía están los restos de Crips. Y espera que regresen todas las vacas de otra de sus masacres usuales. Y luego llegan y el toro está ahí retosando con la vaca con la que Steven antes, tú sabes, varias veces. Y luego Steven sube como hasta el montículo donde está el toro y lo apuñala con el fémur puntiagudo del cadáver de Crips. Y y luego las vacas como que están bien felices porque es como de, oh sí, Steven regresó. Y oh, Steven. Y allí acaba la historia. Me gustaría decir que hay una resolución más interesante, pero no. Porque literalmente solo mata al toro que era su enemigo mortal en ese momento y ya. Siento que fue un final un poquito precipitado y bastante más tranquilo de lo que me imaginaba que Steven iba a hacer con el toro y con su posterior toma de poder del ganado asesino, pero supongo que el autor quiere que nos imaginemos el resto de la historia de Steven. Que si lo ponemos así también sirve. Porque yo me imaginaba que iba a acabar
con Steven yendo en un frenesí asesino junto con sus vacas y haciendo una masacre en el pueblo hasta que, yo que sé, las autoridades los masacraran a ellos o algo así, pero no. Pero bueno, así supongo entonces que la vida de Steven, quiero decir, es mejor al final, pero ¿por qué diría eso? Quizá realmente lo que quería era verlo muerto, pero no lo obtuve. Pero puedo imaginarlo, así que con eso estoy bien. Ahora, seguro muchos se preguntarán, como yo seguro también lo hice en algún punto, ¿por qué se creó una historia así? A lo que yo digo, who knows? Who knows really? No hay razón. Y como lo mencioné en un principio, el Splatterpunk se caracteriza por solamente querer provocarte sentimientos o emociones fuertes, generalmente desagradables. Y creo que esta historia lo logra bastante bien. Es asquerosa, es hasta cierto punto impredecible, es so nasty for no reason. Y tiene todas las tropas clásicas del Splatterpunk, como ya lo mencioné: abuso físico, violencia, abuso sexual, maltrato o violencia hacia la mujer y violencia implícita infantil. Así que, good for you, I guess. También seguro se preguntarán, ¿y por qué rayos continuaste leyéndolo empezando las primeras páginas cuando sabías de lo que iba a tratar? Y yo diré, ¿por curiosidad? Honestamente al inicio sí lo hice por curiosidad, dije, ¿de verdad es tan mala como dicen? Y luego cuando llegué como a la marca, digamos de las 30 páginas, porque desde entonces ya se pone bastante intenso, fue como de, ¿se pondrá peor? Y luego cuando llegué como a la marca de las 50 páginas dije, he aguantado hasta aquí, seguro puedo aguantar hasta el final. Y entonces hasta cierto punto fue, ¿qué tanto puedo soportar? Y lo pude soportar todo, pero no sé qué me gano con ello. Y bueno, mis sentimientos o pensamientos finales con respecto a Vacas de Matthew Stokoe es que lo principal y creo que lo más importante es que sin duda nos hace reconocer que el género del splatterpunk nos obliga a darnos cuenta de que allá afuera en el mundo, y creo que es la parte más aterradora realmente de este género, es que nos recuerda que, como lo decía, afuera en el vasto mundo hay personas que pueden llegar a ser así de desagradables, así de inhumanas y a estar así de perturbadas. Y creo que eso fue lo que me mantuvo pensando en Vacas de varios días después de que lo leí. Fue como de, ¿en serio? ¿En serio? Sí, seguramente hay alguien allá afuera a quien le gustó Vacas o que dijo, wow, es mi libro favorito, quisiera ser Steven o algo parecido. Y creo que eso es lo peor del Splatterpunk. Otra cosa que también me parece interesante cada vez que que se tocan los temas del horror extremo, del splatterpunk o del snuff, es que mientras más profundo te metas en su iceberg, digamos, o mientras más nades en sus aguas, mientras más duras sean las historias, más común suele ser como ya lo mencioné, la violencia hacia la mujer. Y no sé, no tengo la capacidad mental para crear no sé, supongo algún argumento que puede explicar el por qué, pero solo sé que me da mucho miedo y mucha furia a la vez. También mientras estaba leyendo, justamente el primer día en que empecé a leer Vacas, hice como um, anotaciones de mis pensamientos con respecto a lo que estaba leyendo, así que me gustaría leer algún fragmento de esto. Dice, no esperaba gran cosa, pero debo admitir que los primeros 3 capítulos me sorprendieron por su prosa y ambientación. Sin embargo, a partir del cuarto, todo lo que podía haber construido se viene abajo al mostrarnos que la única mujer de esta novela, que no es la antagonista principal, es decir, la bestia o la madre de Steven,
es solo un vehículo para que el prota descargue sus frustraciones mediante el sexo o deposite en ella sus esperanzas de una vida mejor. Y mientras leía todo esto, recordé vagamente que este mismo autor, por lo menos creo que lo es, escribió una novela entera de snuff barra splatterpunk con una chica que le hizo una crítica a una de sus historias como protagonista. De sobra sé que no debemos prejuzgar a los autores por lo que piensen sus personajes, pero cuando tomas en cuenta un poquito de sus historias de fondo, las cosas se ponen complicadas. Bueno, solo me hace pensar que la misoginia en vacas no es una crítica, sino una creencia. Como lo mencionaba al principio, no es tanto una historia transgresiva, sino que es splatterpunk. No eran las esperanzas de Steven por tener una familia, una esposa que lo amara, que le diera amor y hijos. No era tanto una crítica hacia los roles de género o los estereotipos de género, sino que se siente más bien como una creencia del autor. Por momentos también he creído que la necesidad de una búsqueda de poder de personajes como Crips o los carniceros con toda su violencia física y sexual tampoco es un comentario social a los dañinos estereotipos masculinos, sino una creencia arraigada del autor. Por todo lo retratado en la historia, desearía estar equivocada. La única forma que tengo para justificar las líneas de trama, es decir, el odio del prota a su madre, su necesidad de matarla o huir de ella, o ver en la violencia la única respuesta, es que quizá el autor vivió maltrato de parte de alguna figura así en su vida y esta es su forma de vengarse sin recurrir a la violenta realidad. Muchos signos de interrogación. Pero, no sé, aún con esta teoría lo dudo mucho. Además de que para hacer una historia de despecho, si es acaso esa la verdadera razón de su creación, sobra toda la coprofagia. Y puse al final una pregunta, ¿no nos odian ya suficiente los hombres en la vida real? Como dije, no soy como lo suficientemente inteligente para trazar una conexión que pueda explicar entre la hipermasculinidad y el odio profundo hacia las mujeres. Dios, no sé. Y de nuevo, como esta idea extraña que tiene a veces la gente de que las mujeres son la clave para una vida feliz. Bro, what? Creo que ni siquiera estoy haciendo sentido, pero tenía que sacarlo de alguna manera. Y como lo puse allí, uno pudiera creer que los temas tan hiperfocalizados en esa violencia, en ese poder, en todo eso, son tan llevados a un extremo que terminan siendo cómicos y por eso a lo mejor siento que también la gente confunde muy a menudo el splatterpunk con la ficción transgresiva, es porque es tan exagerado que no puedes tomártelo en serio. ¿Sabes? No puedes tomártelo en serio y entonces tu inmediata reacción es decir, ok, entonces es sátira o es una crítica o es humor negro o lo que sea, pero no creo que sea así con esta historia, por lo menos no con vacas. Y también como lo mencioné hace un momento, leí o creo que vi en un video vagamente hace mucho que Matthew Stokoe, no sé si realmente sea ese autor, pero no me sorprendería si lo fuera, que escribió una novela snuff, splatterpunk, hacia una crítica, hacia una chica que le hizo una crítica a sus historias y entonces eso me hace creer y reafirmar más bien que su odio barra idealización barra estereotipización de la mujer es no tanto un aspecto del carácter de Steven o de su novela como tal, sino una creencia ahora sí que del autor. Y bueno, me atrevería a volver a leer algo de ese autor y yo digo, nada. ¿Sabes? Digo, nada. Creo que esos son como los pensamientos más claros, que creo que ninguno es claro. Los pensamientos que tengo acerca de vacas. Fue una historia
sí, tan asquerosa como la gente decía, sí, tan insignificante como lo es el Splatterpunk, y que te pone a pensar no por las razones, no por razones de, oh Dios, es una historia compleja y profunda sobre la que tienes que meditar, no, sino porque tú mismo dices, ¿por cómo a alguien se le ocurren esas cosas? Pero una vez es otra de la magia, supongo, del Splatterpunk. Eso es todo, creo. El próximo video que quiero hacer es una como tier list de cuentos que están dentro de una novela, que de hecho está, creo que es justamente esta, que se llama Fantasmas de Chuck Palahniuk. No sé cómo se diga su nombre, y dentro de este hay muchos cuentos y tengo tantas cosas que decir acerca de los mismos, pero a la vez tan pocas, que luego pensé la forma más rápida de abarcar todas esas historias y dejar en claro todo lo que pienso acerca de cada una sería hacer como un tier list de cada una de esas historias. Así que probablemente ese sea el próximo video que suba. También tengo otras ideas, no tanto relacionadas con libros o con novelas, sino más bien también con videojuegos y anime, porque tengo más pasatiempos que leer, sí, thank you very much. Así que quizá eso sea lo siguiente.